Amados hermanos, estamos en los tiempos del fin. El mundo está ciego en sus pecados por un lado, y por otro lado, multitudes de cristianos están entretenidos tanto que no pueden oír la voz de alerta del Espíritu Santo, que no saben lo que significa Apocalipsis 2:29. Que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Este mundo no solo ignora a Dios y su palabra, sino que espiritualmente no lo puede ver. Su pecado ha nublado totalmente su entendimiento. Ahora, ¿de dónde viene la ceguera espiritual del mundo? Pablo nos los aclara en 2 Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Vive en una total ignorancia espiritual, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Isaías 5:20. Por eso no podemos esperar que un mundo ciego actúe como si viera la luz de Dios, porque está controlado por el príncipe de las tinieblas. Y por otro lado vemos multitud de creyentes entretenidos en el altar del show. El peligro más grande, hermanos queridos, que tenemos hoy no es que el mundo actúe como el mundo, porque el mundo es el mundo, sino que la iglesia de Cristo actúe como el mundo, corriendo en la misma dirección que corre el mundo. Y yo creo firmemente que muchos cristianos en realidad no están ciegos, sino que están entretenidos a tal punto que ni siquiera piensan que estamos en los días del fin, que no piensan ni en el rapto de la iglesia, que ya no saben ni siquiera escribir santidad y temor de Dios, porque les pesa el lápiz para escribir esa palabra que tiene un efecto tan glorioso en la vida de la iglesia. El diablo los ha anestesiado con el entretenimiento. 2 Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, mire cómo dice Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, como predicador del Evangelio, yo veo en todo esto el síndrome de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un cuítado, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El enemigo ya no tiene que perseguir a muchos cristianos en muchas partes del mundo, simplemente los entretiene, los encadena a las pantallas, a las redes sociales, al activismo sin presencia de Dios, a la comodidad y a la búsqueda de un evangelio emocional. Entonces, esas cosas, hermanos, han creado una barrera de ruido tan fuerte que impide escuchar el silbo apacible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está levantando una señal de alerta, está sonando las alarmas para que el pueblo de Dios despierte. Está sonando la sirena, pero para escuchar esa sirena del Espíritu Santo se necesita primero silencio y alineación con la palabra de Dios. Dios nos da la advertencia de que estamos en el tiempo del fin. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios nos hace un llamado hoy urgente a despertar. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mientras el mundo avanza a oscuras, a tientas, la iglesia no puede darse el lujo de jugar a la religión, de jugar a la iglesia, porque somos la iglesia. El Espíritu Santo está alertando sobre volvernos a la santidad, sobre volvernos al temor de Dios, sobre hablar del regreso de Cristo y la urgencia de cumplir con la gran comisión. Apaga el ruido del mundo y de lo que te distrae. Identifica qué te está entreteniendo: redes sociales, afanes, ansiedades, teología ligera, esa teología light que vemos hoy, y reduce el volumen del mundo para que tú puedas escuchar la voz de Dios. La necesitamos oír en todo tiempo. La palabra de Dios dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces limpia tus oídos de tanta basura del mundo, de tanto ruido y residuo que ha dejado el mundo en tus tímpanos espirituales. Ve a solas con Dios y pídele el colirio de su espíritu, como dice Apocalipsis 3:18, para volver a ver lo eterno sobre lo terrenal. Entonces, sé una voz, no un eco, porque un mundo ciego necesita cristianos que vean con claridad y hablen con valentía lo que otros, por cobardía, por intereses, no dicen. Y yo te pregunto, ¿está tu vida espiritual dirigida por la voz de alerta del Espíritu Santo o simplemente entretenida por el ruido de esta época moderna peligrosa para el alma? Hermanos, es evidente que no están viendo las señales que está anunciando Dios ahora de que el fin se acerca. No están dándole lectura correcta a las señales que Dios está dando. La ciencia retorcida tiene planes para destruir la humanidad. Las élites planifican caos para matar la esperanza en Dios y preparar el camino a un nuevo orden mundial y para abrirle las puertas al anticristo. La persona que más habló del nuevo orden mundial fue el Papa difunto Juan Pablo II. Al observar el panorama global actual a la luz de la palabra de Dios, lo que veo es el tiempo de apostasía y el misterio de la iniquidad que ya está operando en el mundo, de lo que Pablo ya había hablado. Este es el tiempo del fin. Entonces, desde la perspectiva bíblica, todo este escenario de control, caos planificado y agendas globales no debería tomarnos por sorpresa, menos a lo que predicamos la palabra de Dios y la enseñamos. Por el contrario, hermano, esto confirma que la palabra de Dios es exacta, es fiel, es verdadera, es la verdad y que tiene que cumplirse. El trasfondo bíblico de la agenda global está claro si lo vemos a través del Espíritu. Lo peligroso de esta agenda globalista es el engaño de una ciencia sin Dios. La ciencia y la tecnología no son malas en sí mismas, porque la ciencia es de Dios y Él capacita al hombre para el bien. Pero cuando se tuercen para alterar la creación, controlar a las masas o para jugar a ser Dios, entonces se convierte en la torre de Babel de nuestra generación y vemos a los Nimrod con batas blancas destruyendo al hombre. Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa ciencia. Esa es la falsa ciencia, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová atalayan sobre la ciencia. El peligro actual y lo que le facilita el trabajo de destrucción a Satanás es que la humanidad confía más en los avances tecnológicos y biológicos que en el Creador.
que es bendito por los siglos de los siglos, preparando así el terreno para un sistema de control absoluto, el nuevo orden mundial, donde nadie puede comprar ni vender sin la aprobación del sistema. Y eso viene porque la iglesia se va al cielo en el rapto, y después que la iglesia se vaya, eso se va a cumplir. Apocalipsis 13, 17. En este mensaje que me da el Señor, no puedo dejar de lado a las élites y darle un lugar especial en este tema, en este mensaje de alerta para la iglesia, y sobre todo también al complot de las naciones para destruir a la iglesia del Señor, para destruir la mayor cantidad de vidas que les sea posible. El intento de las élites globales y globalistas por establecer un nuevo orden mundial, eliminando la soberanía, el derecho a la propiedad, la libertad de convivencia, la libertad de expresión y la persecución a la fe en Cristo y a los cristianos, está profetizado desde el libro de los Salmos. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan, óigame bien, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El caos económico, social, espiritual y moral que vemos hoy no es un accidente, es un diseño planificado por las élites dirigidas por Satanás para que la humanidad, desesperada por la paz y seguridad, acepte voluntariamente al hombre de pecado, al anticristo que está por aparecer, obviamente después que la iglesia se vaya. Este ser infernal va a surgir en el peor momento de la humanidad, en medio del caos más profundo, y va a ofrecer salvación, paz y seguridad. Y entonces vendrá destrucción y muerte repentina. Dios ha puesto en mi alma hoy la carga de alertarlos acerca de la agenda del anticristo y el misterio de la iniquidad que está listo para entrar en el escenario público mundial. Pablo advirtió que este sistema global de engaño vendría con gran fuerza justo antes del fin del mundo y luego que la iglesia de Jesucristo sea raptada, sea arrebatada al cielo. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, ¿cuál debe ser entonces la posición del cristiano hoy? Debe ser una posición de alerta, pero nunca de temor. No puede estar atemorizado, porque aunque el panorama mundial es oscuro y las élites crean tener el dominio y el control total de la agenda, la realidad es otra, porque Dios sigue sentado en su trono alto y sublime, sigue sentado en su trono de poder, de autoridad, y su plan no ha sido alterado, jamás, no puede ser removido. Todo esto es el cumplimiento de su voluntad. El enemigo solo puede operar dentro del límite que Dios le permite. Él es un esclavo de Dios. Y sé que lo que te digo es fuerte, pero tú no pierdas la esperanza. El objetivo del caos global es apagar la fe de los cristianos. Por eso Jesús dijo en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos
y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Las señales no son para que vivamos con miedo, encadenados, encerrados en cuevas, ninguna paranoia mundial incontrolable, sino para que nos preparemos para luchar hasta la final trompeta por el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. El sistema mundial tiene un destino marcado por Dios. El Salmo 2 dice que ante los planes de los poderosos, las élites de la tierra, pues, el Señor que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2:4. El nuevo orden mundial va a durar solo un breve momento antes de ser desmenuzado por el reino inconmovible, eterno del Señor Jesucristo. Eso lo profetizó Daniel en Daniel 2:44. El mundo está ciego y es por eso que las élites planifican. Pero la iglesia de Jesucristo, que mantiene los ojos abiertos y puestos en Jesús, no se enfoca en el anticristo, sino en el regreso glorioso de Cristo. Fortalece tu vida de oración y tu conocimiento de la palabra de Dios para que el diablo no te arrastre al engaño y el temor que ya se respira en el mundo entero. Te digo en el nombre del Señor Jesucristo que vienen días de juicio de Dios a la tierra. Y el único refugio es Dios hasta que suene la final trompeta. Santifiquémonos para irnos en el rapto con el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia de Cristo y el corazón del mensaje profético para el tiempo final. La urgencia de la santidad, el temor de Dios y la certeza del rescate divino. Cuando el mundo se vuelve más oscuro y los juicios se vislumbran en el horizonte, la Biblia no nos llama a escondernos en refugios terrenales, a meternos en búnkers de temor, a encuevarnos, sino a consagrarnos en el único refugio eterno que es Jesucristo. Allí vienen tiempos en los cuales el pueblo tiene que prepararse porque vienen días duros. Estos son días de gracia que Dios nos está preparando porque vienen días de oscuridad y de tinieblas que el mundo no ha conocido. El libro de los Salmos nos recuerda que antes de que la ira de Dios se derrame sobre esta tierra impía, pecadora, que le ha dado la espalda al Señor, su pueblo tiene un escondedero. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. El juicio viene porque la tierra se ha corrompido hasta lo sumo, hasta la saciedad, pero para el creyente fiel y verdadero, la promesa de protección espiritual permanece si el creyente se mantiene firme bajo sus alas. Esa es la condición, ser fiel hasta el fin. Yo, como profeta del Señor, hago este llamado profético hoy, y es a la santificación obligatoria. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia que está a la puerta no es para una iglesia disfrazada, fría, tibia y mundana, que está mezclada con el pecado del mundo. Es para una iglesia que se ha guardado pura para su novio. El Espíritu Santo hoy está gritando santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es entonces la condición de la iglesia que se va en el rapto? Eso lo dice Efesios 5:27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santificarse significa apartarse del sistema corrupto actual, limpiar nuestros ojos de las distracciones y consagrar el corazón, la mente y las acciones para Dios. Ese es el concepto más claro de santidad para mí. El que se limpia hoy se prepara para la eternidad en el cielo. Primera de Juan 3:3 dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, así como Él es puro. A la final trompeta, todo ese escenario culminará en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Pablo. No hay tiempo para perder en debates vanos o en entretenimientos carnales. La profecía es clara y es contundente, amados hermanos. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mientras el mundo avanza ciego y muerto espiritualmente hacia el juicio, hacia la condenación eterna, la orden de Dios para nosotros es mantener las lámparas encendidas y con suficiente aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, como las vírgenes sabias, prudentes de Mateo 25. Que este mensaje que te doy hoy no se quede solo en conocimiento y en emoción, sino que provoque en ti un quebrantamiento diario en el altar de tu corazón, y llame a la santidad. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom. Es tu hermano y amigo el profeta José Ramírez.